Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición estar ya llegando al final del estudio de la primera epístola de Pedro. Una carta maravillosa que nos ha servido para reflexionar en los cuidados del Señor aún en medio de dificultades y de pruebas. Y hoy vamos a tocar un asunto de suma trascendencia al interior de la iglesia. Una de las cualidades más importantes para sus líderes y también, por supuesto, para el resto de hermanos. Esto es la humildad. Por eso permítame leer los primeros 10 versículos del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y dice finalmente el 11, a Él sea todo el poder por siempre. Amén. El tema de fondo que Pedro quiere abordar es el de la necesaria humildad dentro de nuestras relaciones en la iglesia. Decía Miguel de Cervantes Saavedra, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. En términos sencillos, dice la enciclopedia, que la humildad es aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos por ellos. Una persona humilde no es pretenciosa, interesada, ni egoísta, como lo es una persona soberbia, quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. En su exhortación a la humildad, Pedro va a dividir a sus oyentes en 3 grupos. Se va a dirigir a los ancianos, a los jóvenes y a todos en general. Empieza diciendo, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy yo un anciano. A estas alturas de su vida, Pedro ha sufrido un cambio asombroso. Ya no es aquel hombre orgulloso y gallardo que se creía más valeroso que sus compañeros, los otros apóstoles, y que le llevó a decir, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. No, ya no es ese hombre. No es tampoco aquel que se cree capaz de recriminar al Señor por el hecho de hablar de su muerte en la cruz y que le llevó
a decirle al Señor Jesucristo que de ninguna manera algo así le aconteciera. A lo que el Señor respondió: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando escribe la carta, Pedro es un apóstol. Su figura es ampliamente reconocida a nivel universal dentro de la Iglesia del Señor. Pero no hace uso de ese título exclusivo que le brinda autoridad por encima de cualquier líder de la Iglesia. Dice de sí mismo que es simplemente un anciano como ellos. A los que presidían las iglesias locales se les llamaba en aquel tiempo ancianos u obispos. El término anciano fue tomado de la tradición judía, que hacía uso de él para referirse a los líderes religiosos. La iglesia primitiva heredó este nombre y lo usó para referirse al cargo de quien presidía la obra del Señor o al conjunto de hermanos que lo hacían en una congregación local. Sería lo equivalente al título o cargo de pastor en nuestro tiempo. Por tanto, no era un término usado para señalar que alguien ya era muy viejo, ¿no? Anciano como sinónimo de viejo, lo cual supondría las consabidas limitaciones físicas de una persona mayor y que por tanto ya estaba jubilada o fuera de combate. Pero, tampoco era un título exuberante que denotaba excesiva importancia. Era un término más bien que señalaba el hecho de que quien presidiera una iglesia no podía ser un nuevo en la fe, que debía ser una persona madura con una fidelidad probada a lo largo de los años. Por eso Pablo decía al respecto que no se podía elegir como anciano a un neófito, que no se podía elegir a un neófito para dicho cargo, porque corría el riesgo de envanecerse, de caer en la condenación del diablo. Porque en efecto, lo que se puede entender de la Escritura es que Satanás se rebeló contra Dios porque se dejó poseer por la soberbia que le dio su cargo y su belleza. Pedro quiere dirigir unas palabras a estos hermanos que presiden y gobiernan la iglesia, pero no se pone en un lugar de supremacía, sino de igualdad. Dice: yo también anciano como vosotros, y en esto revela humildad. Se quita los galones de apóstol y se hace como uno de ellos. Y desde esa posición de igualdad se inclina aún más, pues luego emite un ruego, como veremos más adelante. Parece ser que Pedro ha detectado un problema dentro de la iglesia. En realidad es un viejo problema de carácter universal, y está también al interior de la iglesia y por supuesto también entre el liderazgo. Me refiero a la enfermedad espiritual del orgullo. Ese infame deseo o intención de pretender conducir los asuntos del Señor en su iglesia, siguiendo el modelo del mundo, en el que generalmente los líderes no son servidores, sino que se sirven de la gente. Ese pecado de querer conducir la obra de Dios con arrogancia, de querer meter las manos manchadas de orgullo en las cosas santas de Dios. Es consciente
que un lugar en donde se es respetado y hasta venerado puede generar un grave problema en el corazón de la persona, y esto es lo que señala Pedro. El orgullo destruye vidas, familias, ministerios, iglesias y hasta naciones. El corazón humilde del principio del servidor se puede torcer, se puede desviar. El rey Salomón, del principio de su reinado, era un hombre humilde que solamente le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar. Pero luego convirtió su vida personal en un desastre. Y algo parecido había pasado antes con el rey Saúl, que de ser un joven tímido y humilde al principio de su reinado, terminó siendo un demonio, un hombre lleno de soberbia, celos y odio. Este es un gran peligro que se cierne sobre cada uno de nosotros. Veamos dos situaciones. En todas las caídas en pecado sexual de pastores y líderes de renombre, si nos fijamos un poco más adentro del problema, vamos a encontrar el pecado del orgullo, el pecado de sentirse superior al resto de los hermanos y volverse vano, creyéndose estar en una escala superior de espiritualidad que le permite ser laxo en su cuidado personal. Confiar en sí mismo, en los logros, las habilidades, los dones y los talentos conllevan un serio peligro. Por otro lado, cuando creemos que son los títulos o cargos pastorales y ministeriales los que nos confieren valor y nos hacen más importantes que los otros, entonces hemos comenzado a transitar por un camino realmente peligroso, gravemente peligroso, diría. Recordemos que Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Incluso el conocimiento teológico y hasta el bíblico nos puede hacer orgullosos si no desarrollamos la teología del corazón. Ese constante autoexamen, ese constante arrepentimiento, la práctica del perdón en sus dos facetas, la de perdonar y pedir perdón. Desarrollar la práctica de no compararnos con los hermanos ni juzgarles, la práctica de la rendición de cuentas. Los pastores, los ministros o los líderes de la iglesia somos simplemente ancianos y nada más. Todos los demás títulos sobran si van a inflar nuestro corazón y le van a robar la gloria a Cristo. Aun los calificativos de siervo, ungido, salmista, que parecen denotar un grado de humildad y de intimidad con Dios, se usan últimamente de modo que me hacen sospechar que podemos estar haciéndole daño a las personas llamándoles así. Todos somos siervos de Cristo. Y para ser más exactos, según el término griego que usaba Pablo, todos somos únicamente esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos. Esclavos de Jesucristo, nada más. Si hay un mérito que Pedro señala de sí mismo, en realidad no lo es. Se trata más bien de una concesión divina que le cambió la vida para siempre. Fue testigo de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido testigo de sus padecimientos y le seguirá en ese camino. Aquí tenemos la fuente
la esencia del llamado a tener un corazón humilde. Nuestro camino no debe ser distinto al camino del Señor, de ninguna manera. Debemos recordar las palabras de Pablo en Filipenses. Cristo se vació, se despojó de su gloria y se hizo siervo como nosotros y por nosotros. Se humilló a sí mismo y aún fue más abajo, pues se hizo obediente, dice él, hasta la muerte y muerte de cruz como un malhechor. Los ancianos, los jóvenes y la iglesia en general deben seguir ese ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, dice Pablo. Si quieres ser pastor o presidir algún ministerio, porque anhelas reconocimiento y no estás dispuesto a humillarte y hasta ser humillado, en mal lugar estamos. Si queremos cambiar ese camino, el de la humillación, a uno de prestigio y reconocimiento, vamos a querer forzar las cosas. Vamos a aplastar y dañar personas. Y aunque la organización se haga fuerte y contundente, el espíritu se habrá ido de allí. Porque, como dice Pedro, Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, dice Pedro, los ancianos están para pastorear, están para cuidar el rebaño, están para guiar al pueblo, no para enseñorearse de él. ¿Por qué la analogía del pastor y el rebaño? Dice Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Por qué esa analogía? Porque no somos sino ovejas. No nos creamos otra cosa. Somos indefensos como las ovejas. Somos vulnerables como las ovejas. Y no podemos vivir seguros sin un pastor. Esto es una patada directa al corazón de nuestra naturaleza caída y orgullosa, porque queremos y pretendemos ser autosuficientes y autónomos. Sí, y lo somos en cierta medida, seguro que sí, pero dentro del redil, dentro de ese espacio en donde los ojos del pastor llegan, pero no más allá de ellos. Por tanto, querida iglesia, queridos hermanos, pastores, Dios ha puesto ancianos en la iglesia para que nos cuiden, para que velen por nosotros. Y a los ancianos les ha dado una enorme responsabilidad que nos hace temblar si lo somos. Esto es cuidar del rebaño del Señor. Porque los ancianos y pastores daremos cuentas al Señor por el rebaño, según enseña la Biblia. Sin duda, que al escribir esto, Pedro está recordando las palabras que el Señor le dirigió a él por 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Amar al Señor es amar el rebaño, es preocuparse y ayudar a su pueblo, es cuidarle en todo sentido, con la oración, con la palabra, con la enseñanza y la exhortación, con el servicio, y en todo siempre amor. Es velar, es llorar, es sufrir, es también gozarse viendo cómo avanza el rebaño, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo oye la voz del gran pastor y le sigue. Ahora, ¿cómo cuidar el rebaño? También lo podemos saber si leemos lo que Pablo nos dice en su despedida a los ancianos de Éfeso. Allí les da la clave de cómo cuidar al rebaño y los peligros
a los que Él está expuesto. Busquemos Hechos 20, del 28 al 31. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Cuídense a sí mismos, dice Pablo a los ancianos. Y Pedro les dice, no cuiden del rebaño de mala gana, ni por beneficio personal, ni abusen de su autoridad. Guíenlos con el ejemplo. Alguien decía, tus hijos no siempre te oirán, pero siempre te imitarán. Y esto también es verdad en cuanto a la iglesia. Siempre nos imitarán. Luego de hablar a los ancianos, Pedro se va a dirigir a los jóvenes con el mismo mensaje. Un llamado a la humildad. Los jóvenes deben aprender a obedecer la autoridad de los pastores y ancianos. Él dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Su ímpetu y energía deben canalizarla según el sabio consejo de quienes presiden la iglesia. Sí, los jóvenes son un maravilloso recurso humano que tiene la iglesia. Sus energías, su frescor, sus fuerzas inyectan vitalidad en la iglesia. Hay que animarlos, aconsejarles, pero también escucharlos, oírlos. Este es su tiempo. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos estancados en el pasado, con maneras y formas de llevar la iglesia que ya no tienen sentido. Pero toda esa energía de los jóvenes, todo su conocimiento y a la vez también su falta de experiencia, pueden jugarles una mala pasada si se conducen con altanería y soberbia. He oído frases como, yo solamente obedezco al Señor y a nadie más. En realidad aquí se esconde y a la vez se revela un corazón rebelde. Es casi como decir, yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie tiene que decirme nada. Dice Pedro a todos los demás, vístanse con humildad. No solamente a los jóvenes ya, sino a todos. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Hermanos, el Señor ha puesto autoridades en la iglesia para que nuestro corazón, de naturaleza rebelde y soberbia, aprenda la obediencia, aprenda el respeto y la humildad. Frases como, el Espíritu Santo me ha dicho, agradecería mucho que lo corroboráramos con la Escritura, con la palabra. La confrontáramos frente a ella. Que preguntaras a tus pastores o ancianos de la iglesia si piensan que lo que tú has oído es verdaderamente palabra del Señor o es palabra de ti mismo, de tus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque he visto a mucha gente tomar decisiones precipitadas y erradas por la impulsividad del orgullo, de la falta de humildad, porque la falta de humildad está también detrás de la impaciencia.
para luego haber cosechado dolorosas consecuencias. Creo que eso nos ha pasado muchas veces a todos. Debemos también preguntarnos, ¿con qué corazón sirvo al Señor? ¿Por qué sirvo? ¿Qué pretendo habiendo asumido tal o cual responsabilidad? Porque aunque sea la obra de Dios lo que hacemos, si lo hacemos con un corazón orgulloso, entonces el mismo Dios se opone a nosotros, según dice el versículo 5. Quien ministra, quien sirve, movido por el orgullo, lucha contra Dios. Es lo más vergonzoso que quienes se declaren pastores, líderes o iglesia de Cristo sean un ejército de orgullosos, rebeldes y obstinados que siguen su propia voluntad y nunca se sujetan a nadie, despreciando la autoridad sobre sus vidas. Por tanto, no debemos buscar el reconocimiento ni la exaltación, porque solamente vendrán si Dios lo quiere. Si Él lo quiere, nos lo dará, si no, no. Pero no lo busques, no lo busquemos. Por eso dice Pedro en el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y antes les había dicho a los ancianos en el versículo 4, así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Finalmente quiero terminar con esta ilustración. Se estaba celebrando una gran convención misionera, donde había miles de personas. En medio de esa convención misionera apareció un misionero de renombre y muy reconocido. Y entró al salón y caminó por uno de los pasillos. Cuando la gente se percató que este misionero había entrado, se puso de pie y empezó a aplaudirle. El corazón de este misionero era un corazón humilde, al punto que cuando vio que todos aplaudían, él pensó que detrás de él había entrado un gran personaje, y entonces se detuvo en mitad del pasillo, se puso a un lado y también empezó a aplaudir, pensando que detrás de él venía una persona con mucho renombre, ignorando que los aplausos eran para él. Su corazón era el de un anciano, era un corazón verdaderamente humilde. La humildad es una cualidad de la cual no podemos prescindir, no podemos adolecer de ella. Es mal vista por el mundo, es vista como una debilidad, pero no lo es. Es un tesoro precioso para el carácter de aquella persona que lo posee. Porque la humildad puede salvar nuestro hogar, la humildad puede salvar nuestra familia, la humildad puede salvar nuestra iglesia y salvar nuestras vidas. La humildad es la reina de todas las cualidades, como decíamos al principio que señalaba Miguel de Cervantes Saavedra. La humildad no puede faltar dentro de la iglesia del Señor. La humildad es seguir las sendas de nuestro Señor, de nuestro Maestro, que fue capaz de inclinarse ante sus discípulos para lavarle los pies. Que Dios nos ayude a desarrollar esta cualidad a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios os bendiga.